La aventura de Apple comenzó el día que Steve Jobs y Steve Wozniak se conocieron. Wozniak, o Woz, como le gustaba que le llamaran, era un apasionado de la informática y los ordenadores. Llevaba mucho tiempo intentando, sin mucho éxito, crear su propio modelo de computadora. Finalmente consiguió un resultado algo más interesante, y Jobs, que por aquel entonces era un joven bastante visionario, vio una idea de negocio en lo que su amigo estaba creando, y lo animó a presentar el producto en el Homebrew Computer Club. Entusiasmados por el interés que había despertado su máquina, se instalaron en el garaje de Jobs y empezaron a producir a mano y por encargo lo que se convirtió en el Apple I. Pronto se vieron obligados a fichar a más y más amigos para trabajar en ese nuevo proyecto. Desde el principio, Jobs mostró un perfeccionismo y exigencia con los detalles de las máquinas, lo cual desde el punto de vista de sus compañeros rozaba lo obsesivo. Pero fue precisamente ese concepto de excelencia la que llevaría a Apple a la cima. Las ideas que tenían para sus computadoras eran ambiciosas, pero existía un gran problema que limitaba bastante esas aspiraciones: el dinero. No obstante, pronto un inversor se interesó por aquel proyecto, y así fue como Mike Markkula invirtió $250,000 en la empresa. Después de eso, decidieron fundar oficialmente la empresa Apple Computer en 1976. Gracias a los primeros ingresos y a la generosa inversión de Mike, pudieron plasmar y descargar todas sus pretensiones en el Apple II, una computadora que quería ser mucho más potente y novedosa. Fue durante un viaje al Personal Computing Festival donde Jobs se percató de que la venta de placas base y kits para montar no iba a ser un negocio rentable en un futuro. Si querían llegar a un público más amplio, debían vender un producto ya listo para usar. El Apple II, que aún no había salido al mercado, iba a incluir teclado y todos los elementos necesarios para poder ser disfrutado desde el primer momento. Si Wozniak proporcionaba a la empresa todo el conocimiento de la electrónica e informática, Jobs era el creador del concepto Apple, gracias a su filosofía de simplicidad y a su excelente visión del producto. Juntos eran el equipo perfecto para lograr el éxito. Invirtieron en el Apple II muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero para que fuera la mejor computadora del mercado, y fue concebida para gustar tanto a expertos de la informática como a aficionados. Todos podían usarla. Finalmente se lanzó en abril de 1977, siendo uno de los primeros equipos con pantalla a color. Como era de esperar, el Apple II fue un éxito en ventas. Pero el equipo no perdió el tiempo y empezó a trabajar en otros proyectos, consciente de lo efímero que podía ser el éxito en la industria de la tecnología si uno se quedaba rezagado. Uno de esos nuevos proyectos era el Lisa, un ordenador mucho más avanzado, que supondría un nuevo escalafón en el mundo de la informática. No obstante, su desarrollo era algo estresante, ya que Jobs, que estaba al frente de ese proyecto, ponía siempre unos objetivos muy ambiciosos y en ocasiones irrealizables, siendo muy exigente con todos sus empleados, lo cual hacía que se desmoralizaban bastante a menudo. Mientras tanto, en mayo de 1980 se lanza el Apple III, un ordenador silencioso que funcionaba sin ventiladores, pero que tenía una gran desventaja: se calentaba muy rápido. Tuvieron que sustituir miles de ordenadores, además de lanzar el Apple III Plus, que solucionaba los problemas de su antecesor. Pero el daño ya estaba hecho, y a la gente ya no le convencía la idea de comprarse un Apple. Ese se considera hoy en día como el primer error comercial de la empresa. Las ventas del Apple III no iban nada bien y el Lisa era su gran apuesta. Supondría una nueva generación de computadoras, con un monitor integrado, 2 unidades de disquete, un disco duro de 5 GB, lo que era increíble para aquellos tiempos, y una innovadora interfaz de usuario, mucho más gráfica y que funcionaba con iconos. Pero la novedad que sorprendió más fue el ratón, siendo el segundo de la industria en utilizar ese hardware. El 12 de diciembre de 1980, Apple salió a bolsa y los 4.6 millones de acciones se vendieron en pocos minutos al precio de $22. Pero las cosas no acaban de funcionar en la empresa y Mike Markkula, el primer inversor de Apple, sustituyó al director ejecutivo Mike Scott y tomó el mando de la compañía en 1981. Una de sus primeras acciones fue relevar a Jobs de su dirección en el proyecto Lisa, ya que sus exigencias se estaban volviendo algo insoportables y nunca lograba estar satisfecho. Nada era suficiente bueno para él. En 1983, el revolucionario Lisa salió al mercado y pese a que era muy innovador, se vendió tremendamente mal, principalmente debido a su alto precio, $10,000. Después de semejante fracaso, Markkula dimitió y Jobs convenció a John Sculley, presidente de PepsiCo, tomar los mandos de Apple, con la ya famosa frase de ¿quiere vender agua azucarada el resto de su vida o quiere tener la oportunidad de cambiar el mundo?
Steve Jobs era consciente de que él aún no estaba preparado para estar al frente y vio en el curtido Sculley la elección perfecta. Pero ambas personalidades no tardaron en chocar entre sí. Jobs se veía cada vez más controlado por el mando de Sculley, lo que limitaba extremadamente sus pretensiones creativas. En 1984 salió el Macintosh, una máquina menos rompedora que las anteriores, pero con un precio más competitivo. Pero tampoco obtuvo el éxito que ellos esperaban. Jobs se enzarzó en una lucha de poder con Sculley, negándose a verse relegado en una empresa que él mismo había fundado. Empezó a conspirar para hacerse con el mando de la compañía, pero cuando Sculley supo de sus planes, procedió a organizar una junta ejecutiva, la cual decidió quitar de todos los poderes a Jobs, que acabó dimitiendo. Los siguientes años no fueron los mejores para la empresa. El mercado estaba dominado por IBM y sus clones. Apple ya no tenía el liderazgo en la industria. Decidió poner fin a la exclusividad de su sistema operativo, con lo que otras marcas podrían utilizarlo gracias a una licencia. Tras la renuncia de Sculley y posteriormente de Spindler como directores ejecutivos de la empresa, entró en escena Gil Amelio, que tampoco fue capaz de remontar la compañía. Pero dio un paso decisivo: comprar Next, la empresa que había creado Steve Jobs en esos 12 años fuera de Apple. Así es como en 1996 Jobs vuelve a entrar en escena, y en 1997 se convierte en el sexto director ejecutivo de la empresa. Jobs había pecado en el pasado por ser demasiado perfeccionista, lo que le llevaba a tener una actitud tirana con sus trabajadores. No obstante, en sus años de exilio había aprendido muchas cosas, con lo que finalmente estaba preparado para estar al frente de Apple. Se encontró con la empresa que él mismo había fundado en 1976 al borde de la bancarrota, y la razón principal era que se había perdido una cosa muy importante en el camino: la diferenciación. Su primera acción fue eliminar por completo el programa de clones de Apple, con lo que su sistema operativo volvía a ser única y exclusivamente suyo. Además, empezó a establecer unas medidas para reencaminar la estrategia de la empresa. La compañía no lucharía por competir con los otros fabricantes, sino que Apple iba a crear su propio mercado. Jobs sabía que la percepción del cliente lo es todo, y determina en gran medida la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar por el producto. Por eso, Apple debía vender un concepto distinto, el cual se forma por un conjunto de factores y detalles que tienen que estar sumamente bien cuidados. La principal prioridad a partir de ese momento iba a ser el cliente, al que se le ofrecía no solo un producto excelente, sino también un plus, un extra que no espera, pero que se merece. Se cuidaría el aspecto de las cajas e incluso la forma de presentar los ordenadores en el punto de venta, más simple, que transmitiera sofisticación. Para ello, se empezaron a abrir los Apple Stores, tiendas especializadas de la marca donde todo iba a estar dispuesto de una forma estratégica para que el conjunto de factores y detalles transmitiera su filosofía, para poder ofrecer al cliente una atención mucho más completa, creando así no solo una nueva experiencia de compra, sino también de producto. Y es que Steve Jobs ponía tanta atención en esos elementos que incluso pensaba en las emociones y sentimientos que se podrían despertar en el cliente al utilizar uno de sus aparatos. Desde entonces Apple ha conseguido ir siempre por delante, marcando la diferencia y ofreciendo ese plus de tecnología a sus clientes. Desde la revolución musical del iPod, pasando por el desarrollo del primer dispositivo móvil con pantalla táctil, el iPhone, hasta la creación de la primera tablet del mercado, el iPad, Apple siempre ha marcado tendencia en el mundo de la tecnología, y pese a que Jobs murió en 2011, su filosofía de simplicidad y minimalismo sigue impregnando la esencia de todos los productos de la compañía. No hay que negar que Apple es consecuencia de una forma de pensar. Seguramente sin Jobs y su visión nunca hubiera llegado a ser lo que es hoy en día. Bueno, antes de empezar con las secciones principales, deciros que estamos súper orgullosos de haber lanzado Silex por fin. Han sido meses y meses de trabajo y culminan con este primer curso realmente que te va a ayudar a emprender tu empresa. El curso trata de cómo emprender para crear una empresa de éxito sin malgastar tiempo y dinero, así que ves a verlo. Ahora sí, vamos con las lecciones principales. La número 1 es mentalidad de startup. Si os fijáis, cuando vino Steve Jobs otra vez a Apple, trajo esta mentalidad de innovación otra vez, trajo esta mentalidad de diferenciación del resto. Y él, en otras entrevistas, hemos visto cómo ha dicho siempre que hay que tener una mentalidad de startup aún siendo una empresa grande. Eso quiere decir que todavía tengas hambre por innovar, hambre por hacer las cosas distinto, hambre por seguir cambiando el status quo, aún siendo una empresa tan burocrática cuando entró Steve Jobs otra vez. Y él volvió a influir este espíritu de innovación, haciendo que despegase con productos tan innovadores como el iPod,
iPhone y el iPad. La segunda lección tiene que ver con controlar la experiencia total de tu cliente. Si os fijáis, otras empresas lo que hacen es usar distribuidores para que puedan vender sus productos. Al final, la experiencia y el vendedor que vende ese producto o servicio no sabes ni siquiera quién es. En cambio, Apple para mí hizo una maniobra magnífica cuando decidió lanzar las Apple Store, controlando de esta forma la experiencia total del cliente. Si tú quieres adquirir un producto o un servicio de Apple, casi siempre vas a hacerlo en su página web o en una de sus Apple Store. Es cierto que hay otros distribuidores oficiales, pero de esta forma consiguen controlar al máximo lo que es tu experiencia de compra. Y para mí la última lección, y que poca gente suele hacer mención, es la calidad del diseño. Si os fijáis, otras empresas en ese momento tecnológicas no le daban importancia al diseño, haciendo que fuera exclusivo para los fans de la tecnología. En cambio, Apple le dio ese diseño realmente orgánico, bonito a las cosas, haciendo que fueran más que piezas de tecnología, que fueran piezas de arte. Y creo que además esa estrategia es la que consiguió penetrar en el mercado para que muchísima más gente adoptase la tecnología. Aún así, Apple es un monstruo y hay un montón de lecciones que seguramente me he dejado. Para mí hay que decir, y última mención ya, es que aunque Steve Jobs fuera un genio, no me gustaba cómo trataba a sus trabajadores. Creo que puedes alcanzar ese grado de productividad y grandeza tratando a tus trabajadores como si fueran parte de la familia. Así que nada, ahí acaban las lecciones principales. Simplemente recordaros que Silex ya está disponible, estará disponible durante 7 días, pero aunque estés viendo esto tras el cierre, os dejamos también un link abajo para que podáis ver toda la información y aplicar en un futuro. Mi nombre es Eugenio Oller, ha sido un placer traeros otro caso aquí. Ya sabéis que cada domingo no fallamos los mejores casos de empresas, así que suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos emprendedores. Que vaya genial y hasta la semana que viene. ¡Chao!